En el video de hoy vamos a hablar sobre los trastornos vocales congénitos. En las alteraciones congénitas en la región de la laringe figuran en primera línea los impedimentos respiratorios que muchas veces impiden la supervivencia. Pero existe una serie de desviaciones menores que tienen como resultado trastorno de la función vocal. Entre ellos está la hipoplasia de la laringe, en la que se representa una laringe llamativamente pequeña en relación al cuerpo, con una voz generalmente clara y compacta, pero débil y de poco sonido. Una disposición defectuosa de la musculatura de los labios vocales se representa en forma de una ranura en el borde libre del labio vocal, sulcus glotidis, lo que hace que el cierre de los labios vocales sea imposible o se logre solo con gran esfuerzo. En ese caso, la voz suena desde cubierta hasta levemente áspera o soplada. Asimetrías. En el esqueleto cartilaginoso de la laringe pueden producir una posición oblicua de la glotis sin que ésta necesariamente afecte el desarrollo. Trastornos vocales de origen hormonal. La menstruación. Inmediatamente antes y durante de la menstruación se producen cambios en los tejidos por influencia hormonal, que se caracterizan por un aumento de la retención de líquidos y también por mayor permeabilidad de los vasos. Esta mayor hidratación de los tejidos llevan consigo también un aumento de las masas vocales junto a una tendencia al descenso de la voz, con reducción simultánea de los agudos. En la mayoría de los casos se trata solo de pequeñas variaciones de una condición fisiológica sin que existan desviaciones patológicas. Si no hay exigencia vocal especiales, estas manifestaciones en general pasan inadvertidas. En cambio, más del 75% de las cantantes se quejan de molestias o anormalidades vocales durante la menstruación, que son descritas como sequedad, flema, ardor, sensación de hinchazón y depresión, debilidad respiratoria y deficiente función del apoyo. Las cantantes sienten su voz como soplada o ronca, voz con menos capacidad para modular la colocación de la voz. El brillo y la proyección disminuyen, y el cantar agudos cansa. Como las molestias y los diagnósticos varían de caso en caso, no se pueden dictar reglas de comportamiento general. En todo caso, no debería exigirse a las cantantes roles grandes y expuestos durante la menstruación, ya que el esfuerzo necesario para superar la indisposición vocal puede dar orígenes a daños orgánicos permanentes en los labios vocales, molestias vocales regulares, fuertes y de largas duración durante la menstruación. Muchas veces ceden con el uso de píldoras anticonceptivas. Embarazo. Los cambios en la laringe observados durante el embarazo coinciden ampliamente con los de la menstruación. Sin embargo, en la mayoría de las cantantes aparecen cambios de timbre de efectos positivos, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. La voz adquiere más sonoridad, se torna más cálida y se fortalece en los agudos. Estos cambios pueden
subsistir después del parto. Un empeoramiento de la voz, ronquera, debilidad, ocurre muy rara vez. Es generalmente expresiones de alteraciones orgánicas mayores. Por lo general, una cantante puede desempeñar su profesión hasta el 7º u 8º mes del embarazo, a pesar de que la función respiratoria y el apoyo estén un tanto afectados y requieran una adaptación. En ese periodo debieran evitarse también esfuerzos vocales grandes. Tratamiento hormonal. La mujer que toma hormonas masculinas como medicamento se producen grandes trastornos vocales y una virilización de la voz. Androglotia. En estos casos no se producen cambios en las dimensiones de la laringe, solo aumenta la musculatura vocal y la elasticidad de las cuerdas vocales aumentan. La mujer, al tomar la hormona sexual masculina, testosterona, que este mismo ayuda a aliviar molestias del climaterio, producen no pocas veces una virilización de la voz. Al comienzo, la voz se cansa un poco, suena totalmente extraña, dicen las mujeres. En el canto, la afinación es insegura. Pronto el sonido de la voz comienza a sonar cubierto, después áspero y quebradizo. Finalmente, la voz baja ostensiblemente, los agudos desaparecen, la voz para cantar y para dar voces sufre trastornos notables y los registros divergen considerablemente. La voz suena masculina. Es de importancia la duración del tratamiento. Término medio, se puede calcular que el uso regular de testosterona, por ejemplo, produce una virilización de la voz al cabo de 2 a 3 meses en casos extremos. Sin embargo, hasta una sola inyección de un anabólico para producir ya androglotia total, mientras que otras mujeres toleran la administración de testosterona sin sufrir ningún efecto colateral durante años. También el usar tabletas provoca una virilización de la voz. La disoidea. Cuando ocurre disoidea, el canto puede sufrir trastornos considerables, aun cuando la voz hablada del afectado parezca normal. La voz no responde con la suficiente facilidad. Cuesta esfuerzo lograr ataques blandos. Obligadamente ocurren ataques patológicos, cantar piano resulta casi imposible e incluso se quiebran tonos, especialmente con poca intensidad vocal. La colocación de la voz se aleja del lugar óptimo, con lo que se aminora la capacidad de modulación de la voz y se trastorna la homogenización de las vocales. Incluso se pueden producir cambios en el sonido de la voz, la que se puede tornar apretada o soplada. En algunos casos se acorta la duración del mantenimiento del tono sostenido. La mezza voce no resulta siempre, especialmente en el decrescendo, y surgen dificultades en el cambio de registro. La afinación pierde su seguridad acostumbrada. El cantante desafina, la tensión de la voz disminuye, especialmente en los graves, y el vibrato pierde su elasticidad. Los tonos agudos y el forte es alcanzado solo con un esfuerzo acrecentado. En la garganta aparecen sensaciones desagradables como picazón y presión. Una sensación de sequedad puede aparecer.
Mayor producción de flemas es posible y lleva al carraspeo frecuente. La voz se cansa rápidamente. El canto exige esfuerzos y causa desagrado. El examen laringoscópico muestra muchas veces solo una variación sin importancia de lo normal. Puede darse una discreta inflamación de la mucosa de los labios vocales con producción difusa de flemas, dibujo de los vasos aumentados o mayor intensidad de los bordes. Las causas pueden ser un estudio para la formación vocal demasiado breve o deficiente, excesivo esfuerzo vocal por demasiados ensayos o roles demasiados exigentes, fuertes problemas psíquicos, enfermedades generales que afectan la capacidad de rendimiento normal en el canto y una clasificación equivocada del registro o tipo de voz del afectado, especialmente el cantar en una tesitura demasiado alta o esforzar poniendo mucha intensidad dramática favorecen la enfermedad. En caso de que los problemas agudos causados por el esfuerzo excesivo de breve duración, cosa que alguna vez le sucede a todo cantante. Le ayuda mucho el tomarse unos días de reposo vocal que reponga toda la capacidad de rendimiento vocal. En caso de que la molestia vuelva o persista por varios meses, es necesario un análisis amplio de la situación personal y sobre todo profesional. Muchas veces artistas de registros altos ceden a una falsa ambición y aceptan cantar roles demasiado grandes o demasiado difíciles. Un examen cuidadoso del estado de la voz no pocas veces permite constatar errores técnicos vocales. A menudo la técnica vocal ha sido descuidada durante años y es necesario volver a retomar un trabajo sistemático de ejercicios bajo la dirección de un experto profesor de canto. Nódulos y pólipos de los labios vocales. Los nódulos. Pequeños engrosamientos en el borde libre de los labios vocales. Los nódulos por lo general tienen apenas el tamaño de la punta de un alfiler o de la cabeza de un alfiler. Entre las causas se consideran las constitucionales, hormonales, inflamatorias y mecánicas. Como causa principal se considera el excesivo esfuerzo vocal con síntomas hiperfuncionales o el sobrepasar constantemente los límites de rendimiento constitucionalmente determinados, con un uso antieconómico de la voz. Ejemplo, mala técnica vocal o con procesos inflamatorios en la región de la laringe. Síntomas: ronqueras, disminución de la capacidad de rendimiento vocal, pudiendo al comienzo reponerse con tan solo un pequeño descanso nocturno o de fin de semana, posteriormente ya solo con un reposo vocal más prolongado. Durante las vacaciones, a los cantantes generalmente la primera cosa que les llama la atención es un aminoramiento de la capacidad de cantar piano en la tesitura alta. El tiempo necesario para vocalizar, calentar la voz, aumenta constantemente. Los cantantes se quejan de que tienen que hacer mucho más esfuerzo para cantar. Después de un esfuerzo vocal, a menudo se presentan una ronquera anormal también de la voz hablada. La voz suena apretada hasta chirriante, con ataques patológicamente duros, soplada con poca capacidad de crecimiento. En el fondo se notan los síntomas de la disoidea. El diagnóstico: nódulos en los labios vocales. Es considerado como señal de que finaliza la carrera de un cantante. Esta opinión es totalmente injustificada, ya que las posibilidades del tratamiento
actuales permite en la mayoría de los casos un restablecimiento total de la capacidad de rendimiento total. A veces desaparecen con reposo vocal total y tratamiento con medicamentos, también con intervención microquirúrgica. Los pólipos tienen una estructura parecida a la de los nódulos, solo que son más grandes, aproximadamente del tamaño de la cabeza de un alfiler. Mientras que los nódulos predominan en adultos más jóvenes, los pólipos aparecen generalmente en la edad media, predominantemente en hombres. La voz hablada generalmente se ve notablemente afectada y a veces falla totalmente. En algunos casos, con pólipos péndulos, suena casi normal. La voz cantada siempre presenta un cambio anormal y generalmente se ve fuertemente perturbada. Para lograr un resultado exitoso, solo procede la intervención quirúrgica, que siguen los mismos principios que la extirpación de los nódulos. El pronóstico en cuanto a la voz es también muy bueno en pólipos localizados. En cambio, un engrosamiento poliposo difuso de la mucosa de los labios vocales va unido a un pronóstico peor. Inflamación de las vías respiratorias superiores. Las inflamaciones agudas de las vías respiratorias superiores, desencadenadas predominantemente por virus en conexión con los así llamados resfríos, afectan notablemente la voz, aun en los casos en que la laringe aún no está afectada en forma directa. Así, por ejemplo, un romadizo obstaculiza la respiración nasal normal y el sonido de la voz se transforma en el sonido de la nasalización cerrada. Al mismo tiempo, a menudo empeora el control auditivo de la voz por obstrucción de las trompas de Eustaquio, sordera por mala ventilación del oído medio. Cuando hay inflamación de la mucosa de la laringe, se presentan dolores de garganta, aumento de la producción de flemas y necesidad de tragar, lo cual perturba el control sinestético en ese ámbito y con ello afecta la posibilidad de una emisión de voz diferenciada. Las inflamaciones de las mucosas de las vías respiratorias superiores exigen siempre un examen médico cuando se trata de decir acerca de si un cantante está o no en condiciones de actuar. Cuando la inflamación pasa a la laringe, se produce un aumento de volumen por el edema de los labios vocales, que tienen como consecuencia un impedimento en la vibración, disminución de las amplitudes, impedimenta de la movilidad de la mucosa, irregularidad de las vibraciones, lo que produce una baja de la tesitura media de la voz hablada y un rápido cansancio vocal. A eso se agrega una mayor producción de flemas que burbujean durante la fonación, produciendo ruidos. La inflamación generalmente simultánea de las mucosas de las vías respiratorias superiores e inferiores, al influir en las propiedades de resonancia y amortiguación de las cavidades superiores e inferiores, altera el sonido de la voz de manera característica. Al transmitirse la inflamación de las mucosas a la musculatura que se encuentra debajo de ellas, se puede desarrollar una inflamación de los músculos, especialmente en la región de los músculos vocales, lo que produce aún más el ya disminuido rendimiento vocal. Incluso pequeños estados de hinchazón de los labios vocales, aún sin inflamación, en combinación con una
afección del estado general y de un malestar subjetivo puede hacer que no se pueda exigir la actuación profesional de un cantante, como también de un actor o un pedagogo. Puede ocurrir que incluso resulte peligrosa tal actuación. Hacer un esfuerzo vocal teniendo una inflamación aguda produce secuelas adicionales, por ejemplo, trastornos vocales funcionales, nódulos, pólipos. Cuando este tipo de molestia aparece poco antes de una actuación importante, hay que sopesar en forma concienzuda el riesgo personal del cantante y el interés general. Para el tratamiento de una laringitis aguda está en primer lugar un descanso de la voz. Lo mejor es el silencio absoluto por una semana, combinando con prohibición de fumar, medicamentos especialmente en forma de inhalaciones. Solo pueden apoyar el proceso de recuperación. En esta relación hay que advertir contra las inhalaciones calientes con aceites estéricos, ya que esto a menudo produce fuertes irritaciones, aumenta el proceso inflamatorio y lo prolonga. Con una laringitis, todo cantante debiera consultar a un médico foniatra. Parálisis de la laringe. Las parálisis de la laringe afectan especialmente la movilidad de los labios vocales en las articulaciones de los cartílagos aritenoides y su causa es, entre otras, un daño en el nervio recurrente. Paresia del nervio recurrente. Un labio vocal paralizado durante la respiración no puede ser movido en su parte posterior hacia el lado. Durante la emisión de la voz generalmente no alcanza la línea central y por ello no toma el contacto necesario con el lado opuesto. Con la parálisis doble de los labios vocales existe por eso fuerte disnea y la glotis no puede abrir lo suficiente. El síntoma que llama principalmente la atención en la parálisis del labio vocal simple es la ronquera, que se debe a que la glotis no puede ser cerrada durante la fonación. Las parálisis de los labios vocales excluyen la actividad del canto. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de parálisis muchas veces se recuperan después de un tiempo prolongado hasta año y medio después del comienzo de la parálisis. En forma espontánea y que incluso la capacidad de cantar vuelve en toda su amplitud. Operación de las amígdalas y rectificación del tabique nasal. Operación de las amígdalas. Tonsilectomía. Es casi imposible que se produzca un empeoramiento de la voz si la intervención es practicada correctamente. En estos casos generalmente no quedan defectos sustanciales ni cicatrices que disminuyan de manera notable la movilidad del velo del paladar. Los ejercicios vocales debieran comenzar entre el 7º y 10º día después de la operación y no han de ser dirigidos exclusivamente hacia las nuevas convicciones de resonancia, agrandamiento de la cavidad faríngea por la extracción de las amígdalas, sino también hacia la función del velo del paladar. Los alumnos de canto, con su técnica insegura, generalmente se adaptan a las nuevas condiciones con la mayor rapidez que los cantantes profesionales. En cuanto a la recomendación de rectificar el tabique nasal, recepción del septum, se puede decidir con un poco más generosamente en el caso de los cantantes, resolviendo cada caso individualmente.
Pero aquí también vale como base la medida en que está trastornada la función respiratoria por la nariz y la posibilidad de que allí surjan complicaciones. Para la formación de sonido para el canto basta una abertura normal de la nariz. Repetidamente se ha descrito cierta tendencia hacia el mejoramiento del sonido de la voz después de estas intervenciones. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido instructivo. No olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita. Me pueden encontrar también en mis redes sociales, Yuri Kamba en Instagram, Yuri Kamba en Facebook, en Spotify, iTunes y en otras plataformas digitales. Les mando un saludo y hasta el próximo video.